¿Cuánto conoces de finales? Esta es una gran pregunta y en este vídeo vas a descubrir cuánto realmente conoces sobre los finales en ajedrez. Os he traído una partida mía donde he jugado varios finales de torres muy interesantes y van a ir cambiando, consiguiendo posiciones muy complejas donde pensaremos y sacaremos conclusiones. Espero que os guste el vídeo. Dentro vídeo. Vamos a ver esta partida donde hay grandes consejos y grandes lecciones que podemos aprender de la parte final. Bueno, la partida era contra un jugador de 2460 y realmente comienza con D4, D5, caballo C3. Bueno, la variante conocida como variante Chigorin. Y bueno, es una variante interesante, pero realmente tampoco es una variante muy molesta. Hay varios jugadores a los que les gusta jugarlo. Y fue, por ejemplo, lo que me hizo Caruana en un Title Tuesday. Fue una jugada que me jugó él. Bueno, yo he decidido jugar con C6, siempre consolidando, evitando los saltos del caballo, una forma muy natural de jugar. Y él decide jugarme con alfil F4. Continúo con caballo F6, E3 y alfil F5. Bueno, tras F3, que es la jugada teórica según el libro de chess.com, yo decido hacer caballo BD7. Aunque la jugada que pone la máquina es la jugada H6 como mejor jugada. Tras caballo me hace G4, jugada molesta, y tras alfil G6, H4. Bueno, yo continúo con H5, aunque según esto la jugada mejor, por así decirlo, es la jugada H6 para esconder el alfil sin exponerme a demasiados problemas con la jugada G5. Tras hacer H5 me hacen G5 y parece que este caballo tiene algún problemilla, ¿no? Decido quitarlo, por supuesto, y me hacen alfil H3. Bueno, decido hacer E6 y cerrar mi esquemita de peones importante. Bueno, si seguimos avanzando en la partida, vamos a poder ver que voy a tener un poco de complicación a la hora de sacar todas mis piezas, sobre todo este caballo de aquí, que va a quedar un poco raro. Sin embargo, voy a ir ya sacando piezas. Tras quitar el caballo, saco el alfil. Puedo sacar también el caballo. Y ahora voy a decidir enrocarme. Bueno, aquí tenía la jugada caballo por H4 y ganaba un peón, cosa que no vi. Y decidí enrocarme. Pero bueno, tras esto no hay muchos más temas importantes. Debemos tratar que, bueno, él hizo E4, una jugada un poco rara, ya que su rey está aquí en el centro. Pero tras varias jugadas se terminaron cambiando las damas. Yo hice dama B8. Normalmente, como consejo en este tipo de posiciones, debemos tener en cuenta que no suele ser interesante cambiar las damas, ya que, por ejemplo, tenemos esta columna súper interesante para atacar. Se me ocurren propuestas de jugada como la jugada F6. En caso de peón por supuesto torre por, y ganamos automáticamente la partida. Probablemente nos vayan a hacer G6 y entonces metemos una jugada como E5 o algo similar, una jugada como dama E8, vamos a comer en G6. Sí, dama E8 quizás tenga mejor pinta y vamos a ganar material. Sin embargo, decido hacer una jugada así un poco pobre y bueno, él por supuesto me cambia damas y llegamos a lo que podríamos considerar el final de la partida. Bien, una vez que llegamos a esta situación, debemos tener en cuenta distintas cosas. Primero de todo, lo que nos debemos fijar es en la estructura de peones. En este caso, la estructura de peones tiene mejor pinta la estructura de las negras, ya que las blancas tienen aquí un peón que en algún momento puede ser una debilidad, en H4 otro peón que quizás también puede ser debilidad, y tienen dos caballos frente a un caballo y un alfil. Normalmente este alfil tiene buena pinta aquí en G4, tiene una diagonal interesante para atacar, y podríamos decir que las negras están un pelín mejor, simplemente. Bueno, decidí hacer rey E3 y yo decido hacer F6. La idea más básica es que quiero romper en el flanco de rey, con jugadas por ejemplo G por F6. La idea sería haber comido con la torre y haber entrado en F3 atacando este rey que ahora queda totalmente descolocado. Tras torre F1 se puede continuar simplemente con torre F8. Y igualmente este rey de E3 está aquí en el centro del tablero, totalmente descolocado, sin ningún tipo de actuación. Bueno, una posición bastante buena para las negras. Sin embargo, tras peón por F6, yo decido hacer peón por F6, que es una jugada bastante peor. Mi intención era poder hacer un F5 o un E5 próximamente y tratar de romper todo el centro entero.
Tras torre de 2, de hecho, se me ocurre la jugada F5, mi idea poder en algún momento también F4. Me hacen E5 y decido hacer torre de 8. Hubiera sido mejor la jugada alfil por D2, ya que va a tener que tomar una decisión. Si come con torre F4 ya está... F4 ya es posible. Y si decide comer de caballo, pues ahora tengo caballo D5 jaque y entonces otra vez la jugada F4 vuelve a estar posible. Bueno, no me doy cuenta de esto y me terminan clavando aquí en F4 un caballo y de repente quizás su caballo es mejor que mi alfil. No estoy seguro de esa valoración, pero bueno, al menos su caballo ya es igual que mi alfil, por lo menos. Para mi gusto incluso es un poco mejor su caballo. Bueno, ahí va pasando las piezas y en algún momento tengo que hacer caballo D5 y consolidar la posición. De hecho ahora ya decido caballo D5, caballo por D5 y C por D5. Bueno, he medio consolidado la posición y ahora... tengo varias posibilidades, ya estamos muy cerca de un final de torres. Probablemente este caballo se va a terminar cambiando por el alfil. En cualquier momento que él lo quite yo puedo cambiarlo. Uepa, puedo cambiarlo ahí. El punto de C2 es una debilidad. Tengo un peón pasado y defendido. Y diríamos que tengo otra vez una pequeña ventaja después de haber tenido un momento de cierta inestabilidad en la posición. Me hacen rey F4 y decido hacer rey E7. Bueno, realmente rey E7 es una jugada que tampoco no me está aportando nada. Tenía que haber continuado con torre C7 para torre C8 y tocar en este punto. Incluso para hacer torre C3, posibles mates con las torres, todo tipo de jugadas. Entonces, podía haber hecho eso. Sin embargo, decido hacer rey E7, que es una jugada un poco más inservible, entre comillas. Y bueno, por ver cómo continúa, él hace C4, D por C4, B por C4 y torre C8. Bueno, decido poner las torres para atacar los peones, situación que me puede dar ciertas posibilidades de victoria. Y tras torre C1, decido hacer torre de C7. Quizás más interesante podría haber sido torre D8, ya que su torre no puede venir porque mi alfil controla la casilla D1. Sin embargo, tiene la jugada D5, que era una jugada que en ese momento me molestaba bastante y me parecía complicada. Tras E por D5, C por D5, torre por... hay jugadas como torre C7 que pueden ser bastante molestas, o incluso caballo por F5. Caballo por F5, de hecho, es la que recomienda la máquina, y me parece una jugada muy molesta y muy complicada de resolver para las negras. Por lo tanto, decido jugar con torre de C7, torre C2 y B5. Bueno, por supuesto, él va a jugar con la jugada C5, no tiene sentido ninguna otra cosa porque puedo comer en C4, y si decide comer en B5, perdería una torre. Entonces avanza el peón, hago A5, hace C6, que es una jugada un poco más floja, ya que este peón estaba mucho mejor en C5 porque estaba defendido y podría haber quitado las torres. Hago B4, hace torre C5, A4, torre A5, tratando de comerse mis peones, B3, A por B3, A por B3, torre B5, y en este momento tengo que tomar una decisión. Bien, tengo aquí un peón amenazado, pero no tengo más remedio, prácticamente no hay más remedio que comer en C6. Y tras el jaque en B7, bueno, en esta posición es importante, lo que hizo mi rival es una jugada importante. Aquí tenemos que tenerlo en cuenta. Él podía directamente haberse comido el peón. Sin embargo, se ha dado cuenta de una cosa importante, y es que mi rey ahora mismo está prácticamente como si dijésemos en una especie de mate del pasillo por la tercera fila. Es decir, no puede ir hacia adelante. Entonces, interesa que mi rey esté más atrás, para que no haga nada. Entonces, me da un jaque previo, mi rey tiene que retroceder, y ahora se come el peón. Con mi rey, habiendo retrocedido, está peor aquí en F8 que lo que podía estar en E7. Bueno, yo decido hacer torre C4, ataco peón, lo defiende, torre al fondo, avanza con el rey, vuelvo con la torre, una jugada así un poco rara. Yo creo que una jugada más normal hubiera sido una jugada como rey E7. Hago torre C2, caballo se come el peón, alfil por, rey por y torre G2. Vale, este es el primer concepto de finales, cortar al rey. Su rey se ha ganado un peón, ahora mismo estoy jugando un final de torres con un peón de menos, pero su rey al estar cortado va a ser complicado que termine imponiéndose con una victoria. Además, uno de los planes que tengo en mente es hacer torre G4, atacar este peón, atacar este y dejarle prácticamente en Zuthman. Bueno, aquí mi rival decide hacer D5.
Y otra vez llegamos a un momento que es muy importante, en el que tenemos que tomar una decisión. ¿Comemos? ¿No comemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, en la partida yo decidí no comer. Claramente no comer es un error, porque me va a venir la jugada de 6. Increíble jugada y el peón pasado y defendido. Ahora la torre la va a poder quitar a donde quiera, ¿no? Realmente a donde quiera, y va a poder molestarme mucho por esa séptima y octava fila. Una jugada normal y que hubiera hecho tablas de forma prácticamente inmediata es la jugada peón por D5, torre por D5 y simplemente acercar el rey por E7, llevar el rey a E6. La torre siempre puede mantenerse cortando al rey blanco y la partida prácticamente automáticamente se hace tablas. Vamos a suponer una jugada normal por verlo, torre A5, por supuesto rey E6. Vamos a poner rey H6, por ejemplo, de las blancas y simplemente voy a ir avanzando este peón. No sé qué jugada pueden hacer, H5 quizás. Podemos continuar con F3. Yo qué sé, no sé qué jugada, torre A3 por ejemplo. Y bueno, ya rey por E5 serían tablas, pero bueno, la simple jugada F2, por ejemplo, pues bueno, haría tablas, ¿no? Torre F3 y rey ya por E5 y mi rey va a venir a defender este peón. Mi torre se va a sacrificar por el otro en cuanto llegue a la séptima fila y vamos a hacer tablas inmediatamente. Bueno, tras este D5 entonces llegamos a la conclusión de la que la jugada correcta es comer en D5, comerse ese peón y no dejarle avanzar. Sin embargo, tras dejarle avanzar, la posición ya queda perdida. Él hace torre C3 para entrar, única jugada torre 7, quiero atacar un peón, me da jaque, me quito y mete el rey. Bueno, llegados a este punto, las blancas tienen una forma muy fácil de ganar la partida. El módulo ya da que es victoria, que van a ganar. Y la forma que tiene de ganar es hacer H5, H6, H7 y H8 dama. Simplemente, sencillamente, y con esa forma ganar. Sin embargo, decidió hacerme rey F6. Por poner un ejemplo, H5 si F4, para tratar de que si rey por me como el de H, simplemente rey G4, y si F3, H6, F2, F2 y H7. Amenazas coronar y dar mate y ganas la partida. Bueno, sin embargo, mi rival decidió hacer la jugada rey F6, que ya es una jugada mala, y la posición de repente ya son tablas. Bueno, por supuesto lo que hay que hacer es quitar la torre. Me la considera como un gran movimiento, aunque es la jugada normal. Él hace H5 y entonces empiezo a avanzar mi peón. Por supuesto, en algún momento dado siempre pondré la torre detrás y trataré de colaborar avanzando mientras el otro peón. Él hace H6, torre H1, ataco peón. Jugadas como rey por E6 ya son tablas automáticamente tras torre por H6, porque mi peón va a seguir avanzando. Me voy a intentar comer este peón con el rey apoyando desde la casilla de delante y voy a ganarle, voy a hacer tablas. Entonces tras torre H1 tiene que defender ese peón, con la jugada torre H7 por ejemplo, con intención de acercar el rey y luego ya defender con la torre. Yo hago F3 buena jugada, si rey G7 simplemente F2 y no tiene forma de defender la coronación. Bueno, tiene torre F7, efectivamente tiene torre F7 para tratar de defender la coronación, pero bueno, existe la jugada torre G1, tiene que mover el rey y si por ejemplo se pone aquí, pues ya vuelvo y no puede comer en F2 porque como en H7 y si vuelve, pues vuelvo a venir y nunca podrá cubrirse porque siempre se podrá coronar. Bueno, él decide no jugar esto y hacer rey por E6 tratando de ganar el peón y buscar algún otro final que pueda ser más favorable. Yo por supuesto hago F2, torre F7 y ahora tengo la opción de hacer la jugada torre H6 jaque, porque realmente ahora mismo la amenaza que tienen las blancas es hacer torre F8, que es jaque mate. Si hago rey E8 no me funciona, no me sirve porque me hacen peón adelante, tengo que volver, jaque y me coronan. Por lo que la única jugada que sirve es la jugada torre H6 o la jugada torre E1, ambas dos para dar jaque. Torre H6 parece mejor y contra la retirada del rey ahora tenemos el típico truco de los finales de torres de hacer torre por H7, aprovechando que nuestro peón está en séptima y que no nos puedan comer la torre porque coronamos dama. Esto no funciona de forma directa, torre por H7 no funciona porque torre F8 sigue siendo mate. Todo el mundo tenga eso claro, porque es bastante importante. Entonces hay que dar el jaque primero y entonces comer. Y tras la jugada torre por F2,
Ahora, por supuesto, hay que conocer el final de Philidor. Esto ya es prácticamente es el final de Philidor en una posición más avanzada, porque el peón blanco ya ha llegado a la sexta fila. Y el método para hacer tablas una vez que el peón ya ha llegado a la sexta fila es simplemente colocar la torre al fondo, ya que su rey no va a tener ningún sitio donde esconderse de los jaques que vienen por detrás. Él decide darme jaque, rey, quita la torre y simplemente damos jaques. Jaque, 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 jaque. Y una vez que el rey se ha alejado mucho y trata de que si le doy jaque intenta hacer rey aquí para evitar los jaques, cuando ya está muy lejos simplemente torre de 1, ataco el peón, él decide defenderlo y rey de 7 y a la siguiente jugada simplemente me voy a comer ese peón y vamos a hacer tablas. Bueno, muchas ideas súper interesantes, tanto no dejar que me creen un peón pasado y defendido, tanto cortar el rey en la columna H para evitar que su rey pueda activarse, como esta idea de Philidor, de colocar la torre al fondo cuando su peón llega a sexta para dar jaques por detrás y poder hacer tablas. Muchas ideas interesantes de finales anteriores, donde teníamos un alfil contra un caballo, su caballo conseguía casillas buenas, nosotros tratábamos de atacar las debilidades. Espero que os haya gustado de verdad este vídeo, espero que os hayan servido todos estos consejos que os he podido dar sobre esta partida que he jugado recientemente. Si es así, dejadme un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.